otra donde está el audio, ¿no? Eh, la de la pantalla es la pantalla sola, sin el audio. Capaz para ahí eso está. ¿Qué diferencia habría? El otro día hicimos entre lista. Voy a ponerle esto. Acá vemos A más B. Y el otro día vimos en el método extend. ¿Quién se acuerda que hacía el método extend? Agregaba la última lista o la tupla, creo que era, a la primera. Agregaba los elementos, digamos. Sí, igualmente. No. O sea, si ponía append, se iba a agregar todo esto como un elemento, digamos. El extend agarra elementos por elemento y los agrega. ¿Qué diferencia por ahí habría entre acá hacer A más B y A extend B? Yo no probé, pero por lo que se ve, ninguna diferencia ahí. A ver, ahora miro A, tiene todos los elementos, hago A más B, me da los elementos de A más B. Si miro A de vuelta, A quedó intacto y bueno, B también. O sea, este A más B me está devolviendo una nueva lista, digamos. Y el método extend lo que está haciendo es extender esta lista, digamos. O sea, esta modifica a la lista que está ejecutando el método. O sea que acá yo cuando extendí, ya dejó de ser esto y ¿dónde está de vuelta donde lo imprimí? Bueno, antes A valía esto. Cuando lo extendí con B, ya no hay más esto, ahora es, o sea, los elementos que tenía más los elementos de B. En cambio, la operación esta me devuelve una nueva lista. Algo parecido que hacemos con cadena de caracteres. Yo sumaba dos cadenas de caracteres y no es que se modificaba la cadena, sino que me devolvía una nueva cadena. Multiplicación, probaron. A ver, multiplicación, división, resta. Van a ver que se parece a, no sé si se acuerdan en cadena de caracteres, cuando multiplicamos por un entero. Hace un repeat. Y ya si miramos, lo comparamos con cadena de caracteres, ya por ahí podemos deducir que capaz la resta no esté soportado, la división tampoco. Multiplicación entre lista y lista no, sino que es por un entero. Ahí el error ya te estaba diciendo. Comparar listas, listas o tupla. Sí, en cada elemento, o sea, de cada lista, lo que compara es primer elemento con primer elemento.
si es mayor al otro. Ahí vamos a poner. Ahí ve igual. El primero era igual, pero bueno, el segundo era mayor. Si hubiese quedado acá al revés. Sí, así va pasando elemento por elemento. No, exactamente lo mismo que en cadena. ¿Se acuerdan que cuando comparamos cadena iba carácter por carácter? Eso porque acá, por ejemplo, acá arriba capaz, ahora quedó más explícito. Bueno, se puede, cuando hicimos la multiplicación por una secuencia por un nodo entero, eh, estos listas, tuplas, rango, diccionarios, todos van a ver que son prácticamente todo lo que usamos con el for, van a ver que son iterables, no sé si se acuerdan, que por ahí usamos esa palabra. Eh, Cuando nosotros queríamos recorrer con un for, lo que recorríamos eran secuencias iterables. Por eso yo recorría una cadena de carácter, iba carácter por carácter. Recorría una lista, bueno, elemento por elemento. En el caso del diccionario, llave por llave. Acá con estas operaciones es más similar, va elemento por elemento. Con el resto ya no sé, no estamos trabajando. Esto lo probamos una vuelta al rango convertirlo a lista. Lo que se veía era eso. Se poníamos, viste, en el for usábamos de 0 a 5. Y si lo convertimos a lista para ver mejor, van a ver que están ahí todos los elementos. O cuando poníamos que vaya salteando dos de dos. O sea, lo que está recorriendo el for es la secuencia esta literable. Diferencia por ahí entre el rango y lista. Si yo creo una lista con todos los elementos que tiene un rango, ya estarían todos los elementos de memoria y por ahí el rango, más que el elemento, vendría a tener como la función que vas generando y cada vez que vos vas pidiendo el, el elemento que sigue en la secuencia, lo vas generando en el momento. Por eso por ahí en el for van a ver que se usa más el rango, pero por una cuestión nomás de más óptimo. No, no están todos los, por ejemplo, quiero recorrer, no sé, del 0 al 1000, como tener muchos elementos y este lo vais generando a medida que al vuelo, digamos. Bien, bien. La vez pasada dijeron que querían probar practicar con las repetitivas de vuelta. Sigue escuchando por las dudas. Sí, sí, yo lo escucho por lo menos, no sé los compañeros. Sí, se escucha. ¿Quién, quién quiere empezar? Probar. Cualquier ejercicio, si son temas anteriores también, como le decía, tenemos unos días para, antes que se habiliten nuevos temas, para hacer un repaso de todo, así que si quedó una actividad anterior, está bien. Con el beta también podemos ver algo de compresión de lista por ahí. No sé si alguien estuvo probando eso. ¿Quién se ofrece voluntario? Así lo hacemos desde por ahí desde cero.
mientras alguien se decide, acá en el grupo del Discord pasé lo que eran las actividades a su propia sección ahí, así les quedan las consignas solas en un mismo canal y por ahí el resto del canal que estaba antes lo pueden usar para, como ahí pasan las respuestas, o si no quieren que se le mezcle por ahí, queda separado. Y acá hay otros desafíos que por ahí tienen como algunas actividades un poquito más complejas, por ahí si se aburren con las otras actividades y quieren probar. Hasta ahora hay uno del juego del tatetí y del ahorcado, así que por si lo quieren probar en su casa o más adelante tratarlo de hacer acá. Bien, bien. ¿Alguien estaba por hablar justo ese? Iba a ser. Ahí le pasé en el chat con la mosera. Programa que almacene 5 elementos en una variable del tipo lista y la modifique para que cada componente sea igual al cuadrado del componente original. El programa mostrará la lista resultante. Entonces tenemos una lista con 5 números y queremos el resultado una lista con los mismos 5 números elevados al cuadrado. Si no van pasando por el chat también, que, que lo que van a necesitar. Profe, ¿en qué canal subió? No estaría encontrando. No, esto está en el aula. No, esto es ejercicio complementario. Y acá en el chat les pasé. Después en Discord están de vuelta todas las actividades anteriores agrupadas en un mismo canal. Bien, bien. Si querés probar, hacer ahí. Igual lo vamos haciendo entre todos. Ahí compartiendo más la pantalla. Ese yo lo planteé, profe, pero con un diccionario. Después, si querés, ahí lo tapas el compañero y después si querés lo mostrás con diccionario como lo hiciste. Lo Bien, subí al Discord el código, por si lo quiere probar después el compañero. perfecto. Sí, sí, ahí se ve. No sé si ven los compañeros. Sí, se ve. Bien. Bien. Eh, ¿Cómo cargaríamos la lista? En un for. Eh, en la ahí veo que le estás por agregar funciones. ¿Qué haría tu función cuadrado? ¿Calcula el cuadrado o la devuelve a la lista?
si querés primero hacemos el programa y después lo pasamos a... si querés, le vamos agregando, separando en funciones. Primero necesitamos cargar una lista con datos. Así que tendríamos un for y adentro que vaya pidiendo qué números quiere agregar a la lista. Así que una lista vacía podemos tener al principio. Si queremos borrarle la función y después, una vez que esté hecho, lo vamos pasando a funciones. Así nos queda separado por ahí. Bien. ¿Cuántos elementos pide? 5. El for podría ser de un rango de 0 a 5, por ejemplo. Ahí la indentación te va a tirar error. Bien. Sí, ahí estaría. Si al rango le pasan un solo número, empieza de 0 por defecto. Eh, Bien, el elemento que vamos a agregar es los elementos que va diciendo el usuario, así que hacerle con un input que ingrese el usuario, qué elementos quiere agregar. Ahí sería lista igual, input, ¿puede ser? Y igual a. Y mejor si lo dejamos separado, así queda, queda más legible por ahí. Eh, Ahí fíjate que al poner lista igual a float y lo que ingresa el usuario, tu lista va a dejar de ser una lista y va a pasar a ser el número es. Así que ahí ponerle otro nombre a la variable. Eh, Número capaz ponerle o algo distinto. Bien, bien. Y ahí el mensaje que le querés mostrar, ingreso un número o algo. Boludo, ¿cuánto pesa esta verga, boludo? Bien, bien. Y ahí en lista, hay que agregue de a un solo número, así que lista pen y n nomás. Por ahí el mensaje da a entender que ya ingrese todo junto. Total tener un for que va a ser 5 veces ahí. Eh, Ahí fuera del for, imprimí la lista para ir viendo cómo está quedando hasta ahora. Y ejecutarlo el programa, así lo probamos. Bien. Eh, Ahí te sale que cuando le diste ejecutar de vuelta, le pasó el comando al ejecutarlo nomás. Ahí está. Bien, ahí tenemos. Ahora ya tenemos una lista con números. Ahora nos piden que modifiquemos esa lista y que queden los valores al cuadrado. ¿Cómo podríamos modificar? No, ahí déjalo n.
con ese estamos creando la lista original. Ahora fuera del for, ahora digamos, vamos a modificar esa lista, la original. ¿Cómo podemos ir modificando los elementos de la lista? Ahí, no sé si se escucha todavía, pero hay alguien. Con otro for, ¿no? Bien, podríamos ir recorriendo la lista y elemento por el... bueno, ¿qué pasa For si X en recorremos? lista, A ver, probamos. ¿Qué valor va ahí teniendo X? Ahí. elemento de la lista. Bien, y con ese dato, ¿cómo modificamos la...? Lo podemos igualar X igual a X al cuadrado, o depende de cómo lo va a hacer el compañero, no sé. No, Para pero que vaya devolviendo el cuadrado. lo que queremos ahora es modificar la lista para Ah, que los elementos cambien, digamos. O sea, no imprimirlos nomás, sino que se modifique la lista. ok. ¿Cómo modificaban un elemento? Por ejemplo, quiero modificar el tercer elemento de la lista. Y con el índice, Bien. Entonces, ¿qué podríamos recorrer en el for? los índices. Bien, podríamos tener un for x in rango y que me vaya devolviendo números. Y con eso Claro. hago por el... Bien, bien. Así como hiciste arriba, range 5. Pero una pregunta, si yo recorro los elementos de la lista, ¿sí? El valor de X va a tener el mismo elemento. Yo puedo... Ahora, ahora x en ese for va a estar valiendo. Primero 0, después 1, 2, 3, 4. Claro, sí, sí. Ahí en Y ahí, rango sí. Pero si yo recorría como planteo antes, es decir, yo recorro X en lista. Vamos a suponer que yo el primer elemento que cargo es el número 2, por poner un número. La primera vez X va a valer 2. Yo puedo modificar el valor de X siendo que está siendo usado. claro, algo puedes modificar, pero ¿viste? Ahí, digamos va a ser x igual al primer elemento, ¿no? Vos dentro lo modificás. Después cuando pasa la siguiente vuelta, x va a valer ahora el valor que sigue, digamos. Claro, correcto. Pero no Eh, tengo cómo indicarle que ese elemento es el que tengo que modificar, sino es con el índice. claro. Ajá, perfecto. O sea, Profe, ¿y no podría, tiene que ser en el rango de lista? claro, ahí pusimos 5 porque sabemos que son 5. Si no supiéramos cuántos elementos hay en la lista, Claro, pero ahí Len, va a ser ponemos 5 con... del 1 al 5, ¿no? De entre los elementos de la lista. Claro, porque lo ingresamos por un input a los elementos, no sabemos qué valor va a ser. eh, No, pero ahí está tomando el valor de los elementos, está tomando el valor de los índices. Él está no, Ah, la usando, posición sería. claro, eso te va a devolver Ah, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Después vos ponés lista elemento 0, lista elemento 1. Ahí podés ver los valores después. Y ya podés modificar la lista, ponés lista 0 igual a y el nuevo valor que querés. Lo hacemos con el range 5 y después vemos si no supiéramos la cantidad de listas. Ahí pones lista y corchete. X, ya está bien. Y eso ahora igual a... Ahí X, está bien, ahí está. Ahora eso igual a... Y el nuevo valor. Entonces ahora tenemos... En el X primero vale 0, entonces lista 0 va a ser el primer elemento. Y igual a... Es porque le estamos por cambiar el primer elemento. Igual a qué debería ser ahí. y sería Lista X elevado al cuadrado. Bien. Así que ahí podemos poner lista X.
No, Ah, lista X entre corchetes sería. Se Porque repite tenés que darle la el parte mismo izquierda. valor, claro. No, eh, el elevado es todo, el X no. El X queda solo dentro del corchete y por fuera pones elevado al cuadrado. Porque el X solo es el subíndice. ahí está. Entonces ahora el lista X te va a devolver el valor, el elemento que está en el índice X. Ahí no sabemos en qué vuelta va a ser. El primero va a ser 0, después 1. Y eso es lo que estamos haciendo al cuadrado. Y se lo asignamos a donde estaba antes. Bien, ahí sí probar ahora fuera del for, imprimir de vuelta lista y a ver qué sale. Bien, ahí está, ahí quedó. Bien. Ahí quedó bien. Ahí estamos viendo que en el segundo for pusimos rango 5 porque sabemos que acá sabemos que hay 5 elementos en la lista, pero si no supiéramos cuántos elementos hay en la lista, ¿cómo podemos tener la longitud del... Y dentro del Con rango len. ponemos len lista. Bien, eso que pusiste ahí en el de abajo. Ahí en el de arriba, fíjate que lista, ahí si querés probarlo, así se ve. Eh, Al principio está vacía la lista, entonces como se estás poniendo rango 0, por eso no te pregunta nada. Así que arriba ponele el 5 por ejemplo, como estaba ahí, rango 5. No, el primer for es para cargar 5 elementos, así que ahí le pones for in range 5 como estaba antes. Ahí, ahí no usar la longitud de la lista porque está vacío al principio. Y en el segundo for, qué cantidad de elementos querés según la cantidad de la lista. Supongamos que estuviera, después más adelante modificás arriba, ya ahora abajo no tenés que modificar porque solo va a cambiar, o sea, si tiene 5 elementos va a ser 5, si tiene más, van a ser más. Bien, bien, ahí está. Bien, sí, ahí la mora. Ahora si queremos imprimir cada elemento de la lista abajo en otro for, para que no lo imprima como lista. Podríamos hacerlo incluso dentro del mismo for que generamos el cuadrado, con un print lista corchete X, y si no un for aparte que sea for X sin range len lista, Bien, ahora y hacemos print lista X. bien, vamos a hacer el otro for, pero ahora como queremos los elementos nomás, ahí podemos tranquilamente hacer for X sin lista. Y imprimimos X directamente. Ahí, print X. Ah, sí, entiendo. Bien, bien. Entonces, en el segundo hicimos con el rango porque necesitábamos el índice. Ahí si lo probaba debería haber quedado. Bien. Ahí quedó. Eh, si quisiéramos hacerlo con funciones, ¿qué funciones podríamos crear para este programa? Agregar, modificar y mostrar. Bien.
podríamos tener, bueno, como dice, podríamos tener una función que reciba una lista y ya nos devuelva la lista al cuadrado, por ejemplo. Otra función podría ser que reciba una lista e imprima la lista. ¿Qué otra función por ahí se le ocurre? En este caso es cortito el programa, así que. Nobody wins, I don't Bien, bien. win, Ahí, mistake. ahí estás en la lista 21 creando una lista vacía y con el for ese estás recorriendo una lista vacía. Así que no va a hacer nada porque está vacío. Eh, Ahí, la función que quieres que haga, que calcule el cuadrado de un número o que devuelva ya la lista al cuadrado. I don't wanna know. Cada número bien. Y que devuelva la lista ya. Por ahí. Ahí, bien, bien. Entonces ahí, ¿qué parámetro va a recibir la función? Una lista. Así que en vez de x, ahí que pusiste def cuadrado x, ahí le pones lista o algo que se entiende que es una lista. Y dentro, ¿qué lo que harías? Lo que hacías en la línea 12 y 13, Somebody save me. Somebody save me. Somebody save me. Somebody save me. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. y que y ahora bueno, nos quedaría devolver la lista. En este caso van a ver a la lista al ser mutable, por más que esté dentro de la función, lo que se modifica se va a ver afuera porque estaríamos modificando la lista, digamos. Profe, le consulto algo ahí. Si le agrego una lista vacía ahí en la función antes de que inicie el for, ¿no estaría mal ahí o me estaría modificando todo? Vos querés hacer una lista vacía e ir agregando los elementos a la nueva lista, algo así, Sí, exactamente. Dentro de la función. para no Bueno, modificar para no modificar la original. Sí, así se podría hacer por ahí. Ahí si querés, antes del for, incluso yo lo había pensado también sin siquiera que ingrese la variable lista. O sea, no sé si estaría mal tampoco porque... ¿qué es lo que querés hacer con la función? Por ahí. No, no, ¿Querés lo mismo que está haciendo el compañero, nada más que lo estoy pensando de otra manera nomás. eh, Calculando el cuadrado ahí de los elementos de la lista, pero lo único ajá, que lo pensé sin que ingrese la variable lista. Bueno, en esta ocasión sí lo va a hacer con el compañero, pero también quería ver si qué pasaría o cómo sería. vos querés que agarre una variable de afuera, digamos, sin que se le pase por parámetro. Sí, exactamente. Bueno, ahí el tema que vos cada vez que quieras usar, ponerle que yo ahora llamo
esa función de otro archivo, me va a saltar que ese lista no existe porque ese lista está en otro archivo. En cambio, si vos Ah, le pasás por parámetro, ahí adentro haces, como le decía, a esta lista o a este elemento. claro, usted ya le está pensando ya no reutilizarlo más adelante también. Claro, la idea por ahí es usar las variables que queden, lo local, lo que ustedes vayan creando ahí adentro, afuera ya no aparece más, digamos. Ok. Eh, y, y bueno, y tratar no agarrar variables globales, sino trabajar con las locales. Por el tema ese después, o después no sabe de dónde está saliendo eh, espera. Eh, ahí vamos a agregarle, le podemos agregarle para que no modifique la lista original eso. Le vamos a ponerle antes del for, hay una línea más, agregarle. Crea, no sé, lista cuadrados, algo así, una lista vacía. Y ahí, una lista vacía, hacerle con corchete. Y abajo, en vez de hacer lista X, lista Y, ponerle lista 2.append y agregar los resultados al cuadrado. Así, ¿no? Ahí está. Ahí en la línea 23, en vez de cambiar lo que teníamos ahí, lo hacemos al cuadrado, un lista 2 append, es el resultado, digamos. Append, y ahí entre paréntesis, para- y ahí dentro de ese lista I al cuadrado. Eh, todo lo que está después del igual, digamos. Ahí está. Y así bien. Y la lista 23 borrala. La línea 23, digo. Bien, entonces ahí, ahora lo que se hizo es crear otra lista para no modificar la original. Y en la línea 24 agregarle un return y devolver la lista 2. Ahí está. Entonces ahora acá hace nuestra función, recibe una lista y devuelve otra lista con los mismos elementos, pero al cuadrado. Eh, Suscriptable. Ahí el cuadrado, fíjate que le pusiste con corchete. Para llamar a las funciones con paréntesis. Si querés sacarlo fuera del print y para que no se mezcle, hacerle una variable, ponerle a igual a cuadrado y ahí le pasas tu lista para que quede, para que se vea bien. Cuadrado, y ahí van los paréntesis para que se llame la función. Y ahí dentro de los paréntesis le tenés que pasar una lista. Y ahí la lista que querés. Ahí está. Bien, bien. Ahí está. Y ahora el print, el ADO. Y ahí lo probamos. Bien, ahí quedó. Bien, bien. Bueno, y ahora si quisiéramos mezclar con lo de arriba, si querés subir un poco, eh, ahora ahí podríamos sacar ya la línea 12 y 13, por ejemplo, y, y hacer lo que está abajo en el
Bueno, ahí se lo va a reemplazar. Sí. Bueno, ahí pues, puedes sacar eso ahora, porque ahora tenemos una función que hace eso, así que. Y pones lo que está a cuadrado. Y bueno, ahí como parámetro en cuadrado, pasarle lista nomás. O sea, viste que pusiste lista igual a, eso borrarle, ponerle lista nomás, que es la lista que tenés arriba, que está completando con el for. Y bueno, y ahí abajo imprimir lista para ver que ahí está. Ahí ejecutar, lo probamos de que sale. A ver, por el 2. Bien. Ahí abajo, fíjate en lo que está imprimiendo. For X in A sería. Y el print también de A. Ahí está. No, hay X. O sea, antes estabas recorriendo la lista original, ahora querés recorrer la lista nueva, digamos. Por eso que no se veía los números bien. Bien. Ahí quedó, parece. Bueno, ahí está funcionando. Ahí por ahí lo que pueden ir haciendo para cuando definen las funciones, sería de la línea 10 hasta la 14, donde dice def cuadrado, todo eso. Todas esas partes de código, subirlo al principio del programa. O sea, que en el principio del programa estén todas las funciones y como para que no se mezcle con lo que es el resto del programa. Eh, o sea, lo importante es que esté definido antes de usarlo, digamos, para que funcione. Pero por una cuestión de que quede más legible, ahí está. Y bien, ahí queda tal cual que es como está. Eh, Ahí sigue funcionando. Eh, Dale, dale. Como quieras, si quieres seguir probando, pues seguir compartiendo. Tenemos las actividades que siguen. Control y sustituye a cualquier elemento negativo por 0. Ahí, ¿quién quiere probar? El C escriba un algoritmo que permita cargar una lista. O sea, al principio vamos a tener igual ahí, es un cargar lista. Y que luego, o sea, ya una vez cargada, mirar todos los elementos que son negativos y reemplazarlos por un 0. ¿Qué tendrían en ese programa para hacer? Lo acabo de terminar, comparto la pantalla. Bueno. ¿Se ve? Bien, bien. Ahí tenemos. Entonces, Bueno, sí. ese lista original el que vas a usar en tu programa abajo, ¿no? Claro. Y
pasarlo abajo capaz con el programa y para que ahí tenemos. Bueno, al principio del programa hay una lista vacía, está la lista 16. Pregunta la cantidad de elementos que va a agregar y hace un for para que repita la cantidad de elementos que va a ingresar. Exacto. Ingresa el elemento y lo va agregando a la lista. Bien. Y después al final, bueno, imprime la lista original y imprime lo que devuelve sustituyo negativo, Claro. que es una función. Ahí recibe la lista original, crea una nueva lista vacía y bueno, y ahí va recorriendo en el for la lista, bueno, los índices de la lista, digamos, y a los elementos que son menor que 0, claro, agrega un 0 si es Claro, menor le que 0 agrego un 0 acá en la 9. y agrega el elemento original, el mismo elemento que está en la otra lista, en la lista, y al final devuelve la lista. Ahí está. ¿Quieres probarlo? Bueno, No sé si alguien lo planteó distinto. entonces, por ejemplo, 6 elementos. Elemento 1. Bien. Ahí quedó. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien que lo pensó distinto o que otro Yo, profe, estado? ¿y comparto la pantalla después o le envío el código nomás? Si querés mostrarlo y ir explicándolo. ¿Puede ver la pantalla ahí? Sí, sí, se ve. Eh, Lo planteé como diccionario primero, acá, y acá lo había planteado tipo con estilo lista y con una función. bien, bien. Justamente esa es la duda que tenía hoy. Vio que acá le agregué tipo la variable arch nomás. ¿Le ejecuto este nomás mientras tanto o no? Vale, pruébalo ahí. Y ahí, bueno, después lo va explicando y paso a paso. Ay, justo me tapa acá el... Ahí está. O sea, le cambié de 0 acá, por ejemplo, los valores negativos. Bien, bien. O sea, ya lo cargaste con 0 desde el principio. Sí, acá le dice, creé primero una pregunta para seguir, o sea, después con el while, mientras se mantengan en la pregunta, se va a seguir cargando. Y en el caso de acá, por ejemplo, no sé cómo empezaría acá. A ver, diccionario, quiero un diccionario, un contador, para ir dando el conteo acá también. Para la Y en el llave. caso de que ingrese un valor negativo, lo cambia por 0 y lo va agregando al diccionario con set default. Bien, bien. Y si después, supongamos que quería usar, que ingresó los negativos porque necesitaba en algún otro lado de esos números negativos, Ah, eso no lo había pensado de esa manera. porque viste, ahí, bueno, ahí te habla de una lista que llega y
y reemplaza ahí, pero capaz justo en el contexto necesitaba signos negativos y que sea cero nomás, pero capaz por algo estaban los negativos ahí y en otro contexto, ahí por ejemplo, ahí ya cargaste el cero, así que los negativos que ingresó el usuario se fueron Sí. perdiendo. Eh, Entonces esto lo podría haber agregado como una función, en todo caso. Esto que está Puede marcado. hacer un... o sea, en el momento que necesitas los ceros, ahí ejecutas eso, digamos, Sí. solamente que en vez de que vuelva a cargar el usuario los números, recorres ya los números que están cargados. Y lo podría haber agregado acá en el medio, acá, yo lo estoy pensando, como agregar ante acá una lista vacía y acá ir agregando esos elementos para que me quede. Entonces ya tengo la lista y al mismo tiempo ya lo voy cargando en el diccionario. Así lo estoy pensando ahora. Entonces ya tengo los dos, ya me sale modificado como quiero y también tengo la lista guardada. Bien, bien. Sí, ahí sí. Si es algo, por eso digo, supongamos que es en un mismo contexto todo que ya necesitas Ujú. ceros, puede ser, pero capaz por ahí después, más que nada van a ver pues, cuando tengamos un programa más grande que están divididos, capaz tenemos una parte, un módulo que se encarga de la carga de los datos, capaz los datos vienen de un archivo, y capaz nosotros justo lo único que necesitamos era eso, reemplazar. Sí, sí, no lo había pensado sinceramente de esa manera. eh, y de paso para ir separándoles, les queda más legible para entender los códigos después, pero o sea, obviamente que depende del contexto. Si, si, por ejemplo, es el caso que nunca va a haber valor negativo, que lo corregís porque se supone que tiene que quedar cero, Ujú. está bien. Eh, ahora sí, la idea era reemplazar los negativos que están en la lista porque por algún motivo están los negativos, pero en nuestro caso necesitamos los positivos nomás. Ahí ya nos quedaría algo aparte, digamos, para... Claro, no, no, yo ni siquiera se me ocurrió pensarlo de esa manera, sino ya utilizarlo nomás ya el programa. Pero bueno, tienes razón en ese sentido. No, igual ahora para, más que nada para que prueben así. Más o menos así quedaría. La Eh, lista bueno, happen. o por lo menos lo que lo pensaste está, digamos, que vos le pensaste ya cargar sin negativo, así. Ujú. Eh, Y después la otra manera que lo había planteado tipo como función, y esa era la duda que tenía yo acá hoy. Espera. Vamos a convertir esto a... Ahí. eh, No sé qué hice acá ahora, algo me estaba saltando como mal. Puede ser este. ahí Ahí fíjate está. que tienen que mantener la línea, digamos. Sí, sí. Eh, claro, Veo acá el argumento, ya lo imprimí acá directamente lo que me está haciendo el programa, la función mejor dicho. Es casi ahí, similar a la anteriores. digamos, tu función es todo el programa, porque ahí ya estás cargando los datos dentro de la función. O sea, ahí si le sacás ese por valor, eh, a ver, ¿dónde usa valor? Le muestro con otro ejemplo que yo lo estuve recién probando, pero me gustaría sacarme esa duda nomás. Eh, yo había creado este otro programa de lista de contactos que estaban trabajando en la clase anterior con los compañeros. Bien, bien. Y estuve probando nomás acá, por ejemplo, crear la función, agregar contactos, imprimir, y era estas dudas, sí o sí hay que agregarle estas variables acá, agregar Bueno, contactos. acá fíjate, en agregar contactos, anda la función arriba, ¿qué es lo que recibe? Recibe
primer parámetro una lista, en donde es la lista a la que le vas a agregar los contactos. Y el segundo parámetro vendría a ser el contacto ya. O sea, si yo le quito estos parámetros, acá me está funcionando el programa también. Eso es justamente la duda nomás era, ¿para qué era que se le agregue estas variables si lo tengo que utilizar? Por ejemplo, vos en tu programa, adentro de esa función ya estás preguntando de vuelta el nombre y el apellido. Sí, El otro día que le agregamos es el diccionario, nosotros la función no preguntaba el nombre y el apellido, sino que recibía nomás el contacto ya creado. O sea, sí. el contacto se creaba en otro lado. Eh, entonces, si se crea en otro lado, vos le pasás el contacto ese y la función lo agregaría a lista contactos. ¿Y a qué lista lo va a agregar? A que lo que vos le pases en lista contactos. Si vos más abajo ponerle que tenés dos listas de contactos, podrías usar agregar contacto a lista uno tal contacto, y después en otro lado, no sé, agregar contactos en lista 2 y ahí agregas otro contacto, por ejemplo. Y ahí lo reutilizás. En este caso estás preguntando dentro de la función, así que esta sería una función que crea el contacto, o sea, que pregunta en la consola. Te queda ahí como. En tu caso ahí no haría falta que le pases el diccionario porque no lo estás usando dentro de tu función. Eh, A ver, creo que sí, acá le estoy agregando el diccionario, aunque estoy creando uno nuevo acá también. sí, ahí está. O sea, lo que pasaste ahí ya lo pisaste ahí dentro, así que Sí, no lo estás usando. Eh, o sea, pues, primero tenés que ver qué querés qué es lo que va a hacer tu función. Si es, no sé, una función que va a crear contactos y me va a devolver el diccionario que podría recibir la función, podría recibir los datos del contacto, por ejemplo. ah, O si es para la consola nomás, eh, bueno, ahí sí haces el procedimiento dentro de la función, pero solo va a quedar en la consola, pues. Y después ese diccionario lo querés agregar a una lista y capaz hay una operación más adentro cuando agregas. Acá total ya tenés el append y puedes agregarlo directo, pero supongamos que tenés que hacer algo más como validar que, no sé, que el email esté bien, por ejemplo. Entonces vos pasás el contacto a la función que haga o hacer una función aparte que sea validar, mirá, ok. eh, bueno, piénsalo a funciones como programas más chicos por ahí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si hay por ahí algún ejercicio más Ok, explícito. dejo de compartir nomás. Bien, bien. Sí, déjale compartir, sigue en un ratito y. Bueno, eh, a ver, comparto la pantalla un toque. A ver si encontramos alguno. No, espera, a ver, acá creo que teníamos algunas actividades. No sé, vamos a suponer esto, ¿no? Clase 13, claro. Bueno, todo esto es mi programa en general, ¿no? Tengo al principio, ¿qué va a ser mi programa? Bueno, solicitar datos, que en este caso son dos palabras, así que tendría palabra 1 igual a un input, vamos a poner ahí, palabra 1, y acá, bueno, palabra 2, y después tengo que decir cuál es de mayor caracteres y por cuántos caracteres lo es también. Si yo escribiera el programa sin función, bueno, acá puedo hacer el if que pregunta, a ver. Bueno, con el len también puedo mirar acá.
si usamos lista. Pero supongamos que tengo, no sé, palabra 1 menor o igual que palabra 2. Menor la vamos a poner. Que acá hago, ¿qué pasa cuando esta palabra es menor? En caso que la otra palabra sea menor. Y bueno, el tercer caso que sería cuando sean iguales. Eh, no, la longitud decía, así que no. Eh, y acá, bueno, en este caso imprimo palabra 1, palabra 2. Dale, no hay drama. Y bueno, ¿cuántos caracteres? ¿Por cuántos caracteres lo es? Así que tendríamos la parte que pregunta esto. El 2 no. Bien, acá por ejemplo, a ver, digo, capaz tengo varios casos que quiero mirar, que directamente me devuelva cuál palabra es mayor a alguna función, porque lo quiero usar en varios lados. Y en vez de hacer yo el programa, yo veo que sí. En el caso que la palabra 1 sea mayor que la 2, devuelvo cuál era la mayor, devuelvo la 1, si no la 2. Entonces, si yo esto lo quisiera hacer una función que compara dos palabras, ¿qué dato va a necesitar mi función? Lo hacemos en otro archivo. Acá lo vamos a poner, no sé, mis funciones. Así no se mezcla con el programa. Yo sé que mi función va a devolver la palabra mayor, ¿no? A ver, palabra mayor, mayor longitud, creo que. Si yo voy a comparar, acá yo estaba comparando dos palabras. Significa que acá mi función necesita dos palabras para trabajar. Así que acá yo le paso palabra 1, palabra 2. El nombre que tiene acá es solo para usarlo acá adentro, porque cuando un programa yo acá mi programa puse, se llama palabra 1. Cuando yo use mi función le voy a pasar palabra 1, pero otro programa va a usar, ¿no? Otra persona escribe otro programa y seguramente va a usar otro nombre de variable. Yo acá no puedo saber qué nombre de variable va a tener. Por eso que yo acá le pongo cómo las voy a conocer yo acá adentro, ¿no? Acá, ¿qué me va a pasar acá? Bueno, va a ser una palabra. Acá me va a pasar una palabra. Estas variables las uso acá adentro. ¿Qué pasa afuera, acá y afuera? Cuando escribo la función no me importa. Y cuando yo use la función después, no me importa lo que pasa adentro, sino que me importa qué es lo que me devuelve la función. Y acá puedo mirar, a ver, esto va a devolver el mayor que no, el de mayor longitud. Lo vamos a poner acá. Rompió todo. Bueno, acá se llama palabra 1. Acá no tengo palabra 2, tengo pal 2, que es el nombre de mi función dentro. ¿Qué quiero que haga mi función? Que me devuelva cuál de estas dos palabras es la mayor. Entonces acá tengo, en este caso, el mayor es pal 2, así que digo, devolveme pal 2. Acá el mayor es pal 1. Entonces
Entonces digo, devolveme al 1. En el caso que sean iguales, ¿qué podría devolver? ¿Una frase o las dos palabras? Return, las dos palabras son iguales o... Acá podríamos, obviamente depende para qué también la función, no sé, una puede ser, o vamos a ver para ir cómo levantar nosotros que tire un error esto si estamos haciendo mal. Podría devolver, bueno, cualquier palabra por ahí, total, son iguales, en el caso que me dé igual lo que haga, o algo que me haga entender que sean iguales. No sé, por ahora le vamos a poner una cadena de carácter iguales, pero acá nosotros pensamos y decimos, a ver, yo devuelvo iguales, pero esto es una función que devuelve palabras. Si justo una de las palabras es esto, así que capaz un igual no, una cadena de carácter no me conviene devolver. No sé, le podríamos pasar un one o algún número, algo que ahí vemos pues el caso que nos queda mejor después. Obviamente después el que va a usar esto, ¿cómo va a saber? Eso lo podemos escribir acá con 3 comillas. Acuérdense que con 3 comillas así, con el string multilínea, si lo dejan suelto, le sirve como comentario y este comentario que viene después de la función es para la documentación. Acá pueden explicar qué es lo que hacen, por ahí. Como recibe 2 cadenas de caracteres, devuelve la cadena de mayor longitud. Si son iguales, devuelve, no sé, no. Entonces, si alguien que no escribió la función la usa, puede apretar help y le tira eso. Bien. Ahora devuelvo a cuál es la palabra con mayor cantidad de caracteres. ¿Cómo puedo tener? A ver, palabra mayor, acá voy a poner palabra mayor igual a, y va a ser igual a esta función. Como la escribí en otro archivo, la vamos a importar acá, pero from mis funciones, import, ¿qué nombre le puse? Si lo escribían en el mismo archivo, le ponen nomás acá palabra mayor y ya está. Ya. ¿Qué recibe esta función? Dijimos que recibe 2 palabras. ¿Dónde tengo mis 2 palabras? En mi programa está en palabra 1, palabra 2. Acá adentro, ¿cómo se llama? Nos da igual, digamos. Palabra 1, palabra 2. ¿Qué hacía esta función? Esto devuelve una cadena de carácter. Así que ahora palabra mayor va a ser igual a la cadena de carácter que me devuelva esto. ¿Qué cadena de carácter me va a devolver? La que sea de mayor longitud. Así que yo ahora puedo imprimir directamente palabra mayor acá. Entonces ahí, ¿qué parámetro es lo que vos les pasás a la función? Y es los parámetros que vos necesites que realice tu función. Lo que justo hoy estaba preguntando el compañero y qué pasa si uso acá una variable de afuera. No sé, tenía acá una cadena igual a hola y acá hacía un print hola. Cadena. Yo ejecuto esto ahora. A, B.
me va a imprimir cosas. Ahora yo miro mi programa acá y digo, a ver, ese hola, o tomé algo acá que había una función, algo. O yo acá tengo después mi cadena igual a adiós. Y lo ponemos A, B. Y me imprime un hola. Y ahora yo digo, no, yo no quiero que me imprima el hola, quiero que me imprima el adiós. Yo acá puse adiós, pero bueno, acá en esta función está viendo este hola. Entonces, no sé, lo estoy llamando de otro archivo, quiero hacer otra cosa o algo. Por ejemplo, el compañero tenía una lista que la agarraba de afuera. Y ahí perdiste el control a ver de qué va a hacer. Si yo quería imprimir el mensaje que era lo mejor acá, en vez de que lo agarre afuera, le digo, bueno, te paso una cadena acá. Entonces acá, ahora me imprime Dios. A ver, y ahí ve, tengo eso. O sea, ahora tengo control de qué lo que sé con mayor precisión qué está haciendo mi programa porque sé que esta función con lo que trabaja es con lo que le paso. Obviamente, si después haces un módulo con varias funciones, capaz tenés constantes ahí que vas a usar en varias funciones, algo que sí tiene sentido definirlas acá. Pero, por ejemplo, en el de la lista que querés ordenar una lista y agarraste en tu programa lista, después querés usar esa función en otro lado, no sabes qué lista va a estar ordenando porque ordena algo que no sabes ni de dónde viene, nada. En cambio acá yo ya sé qué hace esto, qué utiliza lo que yo le paso. Yo ahora leo el código y sé lo que está pasando. O tengo acá la Dios. Sé por qué imprime la Dios porque es algo que yo le estoy pasando porque mi función hace eso. Y ahora, dentro de esta función, ¿qué es lo que hace? Y tengo ahora más control. Sé que imprime, bueno, en este caso imprimía una cadena, que es la cadena que me van a decir que imprima. Comparo las palabras que me van a decir que compare. Eh, no tengo algo impreciso por ahí que suceda después. ¿Qué otra cosa necesitamos saber acá? ¿Por cuántos caracteres son distintas las palabras? Si hago una función de eso, ¿qué datos necesito? Y la cadena nomás, contador con el len, cadena, puede utilizar. Y mi función necesita saber las cadenas. Así que tengo acá def, no sé, diferencia longitud. Y quería pasar, bueno, palabra acá. La palabra 1, palabra 2. Acá van a ver, estoy usando el mismo nombre de variable que acá. Pero esto que está acá va a funcionar acá dentro, digamos. Y esto que está acá va a funcionar porque en el momento que yo le pase, va a entrar por acá, digamos, y acá adentro. Profe, le consulto, ¿y se puede hacer, o le pregunto si es recomendable hacer función de función? Pues yo estuve probando, no encuentro el archivo ahora donde dentro de, por ejemplo, palabra mayor, ya le agrego la función diferencia de longitud. ¿Estaría mal ahí o el planteo sería más complicado de hacerlo de esa manera? No, pues sí que devuelva acá ya la diferencia también. No. Vio que tiene dos funciones ahí ya. Una está por hacer, que es la que está abajo. Sí, sí. Bueno, esa Ah, bueno. incluirla
otra función que haga las dos cosas, digamos. Exactamente. Y cuando devuelve el programa, yo tenía un ejercicio que lo planteé así, ni idea cómo llegué al resultado, pero Bueno, que me da. supongamos tenés, no sé, no, acá, por ejemplo, esto. Acá estamos usando otra función. ¿Ve? Este len es una función. Eh, Acá tenés alguna otra función que necesitas saber por ahí que tenés que hacer la misma operación que haces en otra función y bueno, utilizar la otra. El otro día creo que era con, a ver, no sé, tenés área del cubo que recibe, bueno, A, B, C, los tres lados, ponele. Y vos podrías decir algo como, esto es el área del cuadrado de AB por C, por ejemplo. El área del cubo es el área del cuadrado que forman dos lados por la profundidad. Acá, bueno, es algo, no tiene tanto sentido porque es cortito, pero si hay toda una operación de por medio que o sea, te ahorra el trabajo de volver a escribir, digamos, acá pone área del cuadrado. Esto recibe un A y un B. Return A por B. Entonces acá estoy usando otra función que ya tengo hecho. Después, a ver, bueno, diferenciarlo. Hiciste una, bueno, que devuelva. Hacemos con este si querés. Hacemos diferencia de longitud, que devuelva la longitud de la diferencia de longitud de las dos palabras. Podemos tener len palabra 1 menos len palabra 2. Acá vamos a tener dos casos, devolvemos el valor absoluto o devolvemos uno respecto al otro. Eso obviamente vos cuando veas la función acá, no vas a saber a ver qué me estará devolviendo, si la primera palabra que yo le paso es menor que la segunda, un número negativo, o me devuelve el valor absoluto, que es la diferencia que hay. Y no importa cuál es el orden del paso. No te explico eso, y bueno, le haces la documentación ahí y le decís, dejamos un return el div. Y ahora dijiste, querés otra función que haga las dos cosas, o sea, la palabra mayor, longitud y diferencia. Vamos a poner. Esta es una función que necesita dos palabras, así que tenemos palabra 1, palabra 2. Y podríamos decir, esto devuelve una tupla que el primer elemento de la tupla es la palabra de mayor longitud y el segundo elemento es la diferencia. Supongamos, podrías decir acá, palabra mayor longitud, le paso pal 1, pal 2, y el segundo elemento que voy a devolver es diferencia longitud, pal 1, pal 2. Algo así, decir, ¿hiciste? Sí, algo así era. Bien, bien. Y bueno, ahí, obviamente, después cuando documentás la función esta, explicás, ¿no? Que el primer, o sea, que devuelve una tupla de dos elementos. El primer elemento es la palabra que es mayor. El segundo devuelve la diferencia. Y bueno, en este caso, en caso que sean iguales, va a devolver, en este caso un no me devuelve acá. O podría ser un 0. Esto ya depende que, pero lo especificás para el que uses, pues
sepa cómo usar la función. Pero no es recomendable utilizar esa manera, ¿o sí? En este caso son cortitas las funciones, pero si yo utilicé, por ejemplo, hice funciones largas en algunas cuestiones. Y claro, por ahí capaz en este caso, al ser, porque ahora vamos a tener, a ver, ponemos palabra mayor, después diferencia, que nos quedaría, acá vamos a importar las otras funciones también, diferencia, longitud, y este. Diferencia, longitud, y bueno, también va a recibir palabra 1, palabra 2, imprimir la diferencia, supongo que pasa tu programa, diferencia, y si hicieras de la otra manera, tendrías, bueno, tu tupla acá, y ¿cómo se llama? Palabra mayor longitud y diferencia. Palabra 1, palabra 2. Ahora vos cuando quieras imprimir, acá sabes, palabra mayor es el primer elemento. Epa, tupla acá. Quiero imprimir la diferencia o quiero usar la diferencia para otra cosa. Tupla es el segundo elemento. Ahora pues, supongamos que vos querías la diferencia de la longitud nomás y eso, bueno, esta función ya te está haciendo las dos cosas, pero eso por ahí depende del contexto. Esto también, si no te gusta cómo queda ahí, esto lo puedes separar acá, decís palabra mayor, coma, diferencia. Esto sabemos que nos devuelve una tupla y vamos a ver porque cuando apretemos help y hayamos documentado, vamos a ver y desempaquetamos la tupla. Acuérdense que con las tuplas de lista podemos desempaquetar. Tiene que coincidir nomás la cantidad de... Ahí está. Así te va a quedar si metes en una sola función y acá digamos la otra. Por ahí, bueno, en este caso puedo acceder a todo, pero capaz yo quiero este nomás, diferencia longitud, o si quiero esto, directamente me importaba solamente esto, la última acá, y usaba esto. Eso ya van viendo a ver qué tan entendible después queda el... Pasa que acá por ahí es como que decimos, tenemos palabras mayores, no sabemos por ahí qué tipo de contexto, pero después sí lo puede hacer. Y varias veces vas a usar otras funciones porque vas a tener operaciones que ya las tenés resueltas en otro lado. Por ejemplo, acá longitud no me pongo a contar las palabras porque ya tengo una función que me hace eso. Acá en este caso quería una función que me devuelva estas dos cosas y ya tengo escrito esas funciones que me hacen eso y bueno, utilizo la función directamente. No me pongo a escribir todo de nuevo. Sería más que nada eso de qué función querés y si ya tenés algo escrito, lo usás, pero si querés los pedazos más y no lo tenés escrito, así. Recursivo es cuando tenés, no sé, vamos a ponerle hola acá. Y dentro de esta función, no sé, vamos a poner print hola. Y dentro de la misma función, llamás de vuelta a la misma. A esto se le llama recursividad. O sea, se utiliza a sí misma. Acá van a tener que poner igual un... Vamos por probar en el otro archivo. Que acá Python tiene un límite de...
Vamos a poner que esto recibe un número. Va a imprimir el número. Y a esto le va a pasar el número más 1. Si hacen algo así, bueno, viéndolo así, quedaría como un bucle infinito, pero van a ver que Python te evita eso porque te tira un error. Y vamos a comentar todo lo de arriba. Acá. No sé si se alcanza a leer. Cuando hacen esto de utilizar... ¿Se sigue escuchando por la duda? Sí, profe. Cuando hacen esto de usar función recursiva, o sea, acá estoy usando de vuelta la misma función, o sea, este hola se llama a sí misma, digamos. Hay como un límite de qué tan profundo va a ir entrando, digamos. O sea, y a medida que va saliendo, o sea, una vez que sale de este hola, vendría acá lo que sigue después. Cuando sale de uno, empieza a ir saliendo todas. Acá en este caso entra uno, vuelve al hola, entra al otro. O sea, nunca imprime el 2 porque queda trancado y va entrando, hasta que llega al límite. En este caso fue 996. Hasta ahí no va a poder llegar, no puede seguir profundizando más porque acá le pondríamos como alguna condición, no sé, le ponemos... Claro, eso. Sí, Eso iba a preguntar justamente si se le puede poner una condición para que finalice. no, es que vas a necesitar en algún momento que termine, porque va a llegar acá y te va a tirar error. Y si no tirara este error, te va a quedar, digamos, eternamente ahí. Y acá vamos a ver, ahí se ve bien, pero acá le pasamos el 1, imprimió el 1, esto salteó, y debería imprimir el 2, pero como el 1 era menor que 10, y ejecutamos de vuelta esto, ahora le pasamos un 2, todavía no entró acá porque ahora se tiene que hacer lo que está haciendo dentro de este hola. Dentro de este hola imprime el 2 es menor que 10, y ejecuta de vuelta el hola con el 2 más 3. Entró ahora de vuelta esta función, y o sea, entró de vuelta a sí mismo, así que y ahí empieza de vuelta el 3, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta que llega, bueno, imprime el 10 ya no es menor que 10, ahí imprime el 2, sale de esta función, o sea, acá en este caso como no le especificamos el return, es un return only, sale de esta y volvería a donde estaba el 9 antes, digamos, y ahí, bueno, imprime el 2, después sale, imprime el 2, pues eso, a ver, o sea, entrando, y después empieza a salir. Y acá obviamente podríamos haber tenido que esto devuelva algo y hacer algo con el valor al final. Eh, bueno, a esto se le llama recursividad. Ahí tiró el compañero en el chat, que es cuando, en este caso, una función recursiva sería que se usa a sí misma dentro. En este otro caso está usando otras funciones, o sea, no a sí misma. Entonces acá no va a tener tantos problemas. Si llegan a hacer algo así recursivo, esto por ahí, por ejemplo, no sé, la serie de Fibonacci, creo que es uno de los ejercicios por ahí más clásicos que hacen con funciones recursivas. Y en algún momento necesitas ahí algo que deje de seguir llamándose a sí mismo, porque si no, no va a terminar más. Bueno, en el caso de Python va a tirar el error. Pero el factorial también. Bueno, acá hay que importar esto.
Acá, por ejemplo, a ver, en los desafíos que le pasé hace poco, anoche creo que está, actividades, acá, desafíos. Por ejemplo, no sé, quiero hacer el juego del ahorcado, que va a tener, bueno, un menú y puedo elegir, jugar, salir, que después a medida que voy acertando las letras, me imprima los guiones, que cuando se terminó el intento pierda, que cuando Coso muestre que ganaste, o vos esto mirás de una y ves un montón para escribir, eh, no sabes ni por dónde empezar, qué hacer. Entonces acá puedes como ir separando el problema en pedazos más chicos, es decir, a ver, lo del menú, capaz puedo tener una función que me imprima nomás el menú. Capaz en la función, en el caso de este, bueno, como el menú solo vamos a usar en consola, capaz ya en la función preguntamos la opción que elige y que devuelva el número que eligió, y después con ese número lo usamos en la función, no sé si es el uno, que sea jugar, y en la función jugar estaría todo el programa, pero después veo que en, en mi juego al principio tiene que haber una letra, una palabra. Podría haber una función que sea palabra igual a palabra al azar y que eso me devuelva una palabra. Eh, Capaz al principio no sé todavía cómo elegir una palabra al azar, hago que mi función devuelva la misma palabra. En el día de mañana edito esa función para que devuelva al azar, pero por el momento me sirve la palabra especificada. No sé, tengo que imprimir las palabras, pero así con guiones. Capaz tengo ahí una función que reciba la palabra y, no sé, reciba una lista de las palabras que ya se acertaron, por ejemplo. Y acá, mire, si la letra está ya en la lista acertada, lo mostrás. Si no, mostrás un guión. Otro Yo pedazo. ese ejercicio lo pensé con un diccionario por ahora, porque como justamente no sabía cómo generar en español palabras coherentes al azar, lo pensé en un diccionario con un índice que va de 1 a la cantidad de elementos que quiera, y ahí ya defino fijo cada palabra. Y al azar justamente genero una clave, o sea, un número entero del 1 a la cantidad, y ahí genero... Así lo pensé, no sé si es posible. Sí, también puede tener algo así como una lista ya de palabras. Pongamos, no sé, casa, ventana. Y no sé si se acuerdan del random tiene acá una Claro. función random.choice, creo que es. Ahí elige automáticamente desde esa lista. Claro, le pasas uno y vas a ver. Ah, claro. Y después hay otra parecida a esta. Random choices. Bueno, el shuffle agarra una lista y te mezcla la lista. A ver, Ajá. vamos a imprimir la lista. Ahora, random.shuffle. A ver, este no devuelve nada, pero miro mi lista de nuevo. Y bueno, justo quedó ordenado igual. Y eso es lo que tiene cuando hacen cosas Ajá. random. Que random puede significar cualquier cosa. Por ejemplo, capaz yo quiero recorrer la lista en manera aleatoria. Con el choice no puedo hacer porque me va a devolver por ir repetido un montón de veces, varias veces. Bueno. Con este mezclo la lista al principio y recorro. Después creo que hay otro que va sacando elementos o algo. Pero con el choice, podría andar, por ejemplo. Con el choice en todo caso, claro, también elijo. Pero yo ahora mi programa, ponele que tiene
no sé cómo agarrar al azar, o capaz digo, capaz voy a leer después la lista esta, la voy a crear leyendo un archivo de texto, ¿no? Yo ahora todavía no sé hacer eso, pero sé que al principio del juego tengo una palabra que va a ser igual a, no sé, dar palabra a la función, ¿no? Esta función me devuelve una palabra. Yo capaz al principio digo def, dar palabra y, no sé, me retorna ventana. Eh, Obviamente al principio ya estar jugando solo con ventana, pero ahora en el día de mañana digo, ah, mira, ya aprendí a sacar una al azar. Y bueno, tengo acá, no sé, mi lista, palabras. Tenemos acá, no sé, varias palabras, supongamos. Y ahí tengo pues, mi random.choice, choice lista P. Vamos a poner palabra y me devuelve esto, ¿no? Ahora esto me está devolviendo una palabra al azar. Pero mi programa ahora sigue quedando igual. Eh, yo acá esto sabía que esta función me devolvía una palabra y ahora que me sigue devolviendo una palabra. ¿Hace algo más dentro? Sí, pero en el momento que yo estoy escribiendo el programa acá que necesito la palabra, no me interesa saber. Ahora digo, no sé, en el día de mañana, ahora esto, voy a leer un archivo de texto, por ejemplo, cargo, edito. Al final, mi función sigue devolviendo una palabra, así que mi programa sigue funcionando. Entonces ahí ya tenés en el pedazo que necesitas solo la palabra, no te preocupas todavía por lo otro y después más adelante tu función, o sea, sí, ahora voy a pensar cómo hacer esta parte y bueno, te preocupas de esta parte y sabes que tenés que devolver una palabra. Dónde la usen, cómo la usen, eh, acá adentro no te va a afectar porque vos le prometiste que le ibas a devolver una palabra, digamos, y seguís haciendo eso. Pero por ahí, o sea, aparte de que te queden más modularizado el programa y puedes reutilizar después en varios lados, te permite eso ir separando como en programas chiquitos y no sé, necesito saber si si una letra está en la palabra. Y bueno, capaz tengo una función que hace eso nomás y capaz o ya le agrega una lista de palabras correctas o si está, eso me dio ok, uso la función de palabra correcta y el pedazo donde yo mostraba los guiones recibe la palabra y la lista nomás, así que no me preocupo a ver, o sea, no ves todo de una y no te preocupas en cómo, porque a veces, por ejemplo, el otro día lo que vimos en base de datos, el del restaurante, que era algo chiquito, pero el texto, vos ves, hay un montón de texto, un montón de cosas, pero vos ahí separás por pedazo y ves ahí. Divide y vencerás, que creo que es la frase que hice. Bueno. Después, no sé, al final, si ganó o no ganó, y puede ser una función que reciba o esto acá, dibujar esto. Una función que reciba el número de intentos y según el número de intentos, haces un dibujito, haces el otro. Y en tu programa que vas a tener, no sé, bueno, acá palabra, después, no sé, eh, dibujar Orca y el número de intentos. Y yo ya sé que esto me va a devolver esto. Todavía no sé dibujarlo y bueno, imprimo el número, intentos igual a tal cosa. Entonces vos ya podés después de a poquito ir salvando y después decís, bueno, ahora quiero hacer el dibujo más lindo y trabajás en este pedazo y no te queda todo mezclado. No sé, ahora quiero acá que cuando esta función, si son iguales, que me devuelva la primera palabra y vengo y modifico acá, no tengo que estar tocándolo if. Acá parece que da lo mismo porque lo estoy usando en un solo lado, pero después lo estamos usando como en 30 lugares distintos, en distintos programas.
o escribiste mal por ahí. Si escribís muchas veces lo mismo, por ahí en algún lado escribiste mal, o si escribiste, copiaste y pegaste en un montón de lados, pues corregiste un lado y te olvidaste a corregir todo el otro lado. Ahora venís a la función nomás. Yo acá cuando tenía esta función, ¿en qué pensaba? En que me devuelva la palabra más larga nomás. Y recibe dos palabras. Y acá el problema queda más corto. El otro ejercicio que hizo el compañero. En nuestro programa en general, primero pedía al usuario datos, después, que no sé, creaba otra lista, después imprimía la lista. Yo ahora en mi programa me puedo preocupar por, no sé, la carga de datos nomás, y usaba la función que ya solo me creaba la otra lista con los exponentes, y capaz al final ya, ponele que tenías que imprimir como tabla, y capaz ya tenés la función que imprime como tabla, y tu programa te queda eh, más corto, más legible, y separado en módulos, que después si querés actualizar, digamos, una función, algo, editas un solo lado. Y si querés leer esto, yo acá miro y digo, a ver, ¿qué hace esto? Me devuelve una palabra nomás. Y compara eso nomás. En cambio, miro acá y, o sea, si todo esto estuviera, más todo esto, todo junto acá, y ya tengo que mirar más detalladamente. Ahora yo miro acá y digo, palabra mayor longitud, miro la documentación que hace, devuelve la palabra mayor. Que estoy teniendo acá la palabra mayor. Acá que estoy teniendo la diferencia. Y acá entonces ponerle que había alguna operación o algo con estos datos, porque por lo general es porque vamos a usar los datos. Ya miro, quiero saber eh, en más profundidad qué es lo que está haciendo, y bueno, miro acá y tengo acá. Quiero corregir la parte de longitud porque cuando son iguales quiero que haya otro caso, y bueno, vengo y corrijo acá nomás. En este programa voy a tener que corregir en este pedazo que va a estar mezclado con esto, y acá preguntaba de vuelta lo mismo, así que iba a tener de vuelta acá. Y encima acá tengo que controlar, ahora cuando yo pruebe esto, tengo que probar de vuelta todo que esté haciendo, que devolviendo la longitud, por ahí capaz quise corregir este pedazo y rompí pedazo de esto. Acá si rompo este pedazo nomás, y acá rompo este pedazo nomás. Por eso cuando vean ejercicios largos, traten así, dividirlos en pedazos. No sé, acá por ejemplo tenemos, si imprimo un menú de contactos, tenemos que hay que agregar contactos, que ver listas de contactos. Capaz el contacto tiene que tener mail y hay que validar que el email sea válido. Yo acá puedo tener una función, agregar contacto, que reciba ya el contacto creado, y dentro de esa función, que haya una función que diga validar email, que reciba el contacto o el mail del contacto y diga si es válido lo agrega, si no, no. Y mi programa queda más corto como hicimos el otro día, vimos bien que teníamos bastante largo el programa mezclado, y al usar función quedó como en 10 líneas el programa principal. Obviamente que todo el código sigue estando, pero en otro lado. Ahora yo quiero leer qué hace mi programa en general, leo ese pedacito, ¿no? Y ahí obviamente el nombre de la función que use, acá yo leo y diferencia longitud y recibe dos palabras, como que ya a simple vista entiendo. Si lo hubiésemos puesto mi función a esto, y a esto le pongo A acá, no sé, le pongo A, y esto no sé, mi función. Yo ahora sé porque recién escribí. La próxima clase miro esto y ya no sé qué está pasando. Lo mismo en los for, que le digo, cuando hagan un for, o sea, no hagan estos for X en lista. O sea, para probar sí, pero es una lista de alumnos, y bueno, ponerle alumno. Entonces yo sé que acá adentro, ¿qué es lo que tengo? Un alumno. De qué es la lista, después no sé, le pongo lista alumno. Yo en el día de mañana miro esto y veo
Acá le están recorriendo alumnos en una lista de alumnos. Eh, eh, que es la idea de usar variables, sino que vamos a seguir usando direcciones de memoria como hacían antes. No sé si quieren probar algún ejercicio más antes que nos vayamos. O preguntar algo más. Ya tengo. Por ahí si hay alguno que tengan aprobado, acuérdense, en el aula tienen los desafíos y en Discord, ahora les separé el G acá en entrar. Tienen acá actividades, y acá en actividades están solo las actividades. Si quieren ver algo resuelto, entre los otros grupos iban pasando acá en los otros canales, los compañeros ahí. Más que nada para que, y acá en desafío le pasé lo del ahorcado y el tatetí, por ahí si ya se aburrieron con las actividades estas, y quieren probar algo un poquito más complejo, acá les voy pasando por ahí cosas más complejas. Pero prueben, así saben cuando se tranca algo, ¿no? Eh, Más que nada antes que entre fue orientado a objeto, porque ahí ya hay conceptos nuevos y prácticamente todo lo que dimos se va a seguir usando, así que eh, más que cosas nuevas van a ser como formas distintas de usar lo mismo, ¿no? No va a haber mucho más que dar de... no. Parece que no hay ni una duda. Estamos viendo entonces el Las dudas viernes. de la próxima clase, profe. ¿Qué pasó? Por eso, por ahí, por más que por ahí, vean, capaz leyendo se lo entiendo, viendo a alguien hecho, se entiende. El tema es cuando después probás a hacer, digamos, ahí te vas a dar cuenta, sí. O si ya hiciste acá un ejercicio en clase por ahí, entre todos, después probás a hacer de vuelta lo mismo de nuevo, a ver si te acordás o no. Pero que probar nomás, si no, no se van a enterar. Sí, el gran problema a veces es recordar las funciones nomás o los métodos en algunas cuestiones, porque por ahí uno se olvida. Igual como le digo, funciones, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cómo era la función para la longitud de cadena. Pones longitud cadena Python y te va a salir en Google. Eh, lo más importante por ahí es eh, tratar de ver cómo resolver, por ejemplo, sé que tengo estructuras repetitivas, condicionales, a ver, más que cómo escribirlo en el lenguaje, por ahí capaz lo dibujás en diagramas o escribís así en textos manuales, que primero tengo que pedir algún dato o algo, después ya traducirlo a Python, ya vas a ver código, Permiso, profe, me retiro. dale, dale, no está bueno. Eh, o lo mismo después, una vez que ya estás resolviendo problemas en algún lenguaje, después cuando te toca otro lenguaje, lo único que buscas es la sintaxis o alguna particularidad que tenga el lenguaje y prácticamente vas a implementar lo mismo, o sea, el razonamiento va a ser el mismo. Repito tantas veces algo, pongo alguna condición, saco alguna función, van a ver que puede pasarse a otro lenguaje. Eh, es más sencillo porque la parte de pensarlo al problema ya estaría. Pero esa parte, practicando nomás, se va saliendo.
Y bueno, Y profe, bueno, la próxima clase entonces le traemos a ver que sale a ver con lo de la horcada. Ese. sí, el ahorcado por ahí le pasé también por. Como hay algunos que ya por ahí se me están aburriendo con listas. O sea, lo importante es que se traigan los, entender bueno, la estructura repetitiva, condicionales, lista, tuple, diccionario. Por lo menos algo simple para que después no se vaya agregando más cosas. Eh, Ahora los desafíos, esto ya es. No hay algo nuevo que agregar, sino es eh, pelear ahí con la que ya estuvieron dando. Eh, pero por ahí prueban con las actividades primero. Y aprovechan para practicar antes, como le digo, avanzar los temas que siguen, porque siempre se empieza con poquito. Antes estábamos con variables nomás y hacíamos un print, sumábamos, restábamos, y ahora si tenías problema ponerle con pedir datos al usuario o sumar, restar. Ahora, crear una función que sume, por ejemplo, capaz de entender función, pero si no sabía sumar, o sea, el problema está más atrás. Por eso en las actividades estas están más o menos ordenados, van de más fácil a difícil por ahí. Si ves algo que estás arrastrando de más atrás, aprovecha, trae y te saca la duda, antes que haya más cosas después. Que como le digo, después son, bueno, con el orientado a objetos sí va a haber, hay más conceptos, pero los métodos van a ver que son como las funciones, después que ya estuvimos usando métodos, y después cuando pasemos a Django, van a ver que ahí ya no vamos a ver nada nuevo. Python es usar funciones, clases, cosas que ya están hechas en Django, y lo único que hacemos nosotros es acomodar eso, ya es como armar un rompecabezas de lo que está hecho. Pero bueno, ahí practiquen, prueben y pregunten si, no te importa si sea algo atrasado, no se queden con las dudas. Bueno, profe, hasta el viernes entonces. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.